Licenciado, muy buenas tardes. Bienvenido a su entrevista con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Le pediríamos que nos dé su nombre completo, el cargo al que aspira y su lugar de nacimiento para iniciar con la entrevista. Mi nombre es Héctor Orduña Sosa. Aspiro al puesto de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy originario de la ciudad de Puebla, Puebla. Muchas gracias. Me corresponde iniciar con la primera pregunta. En los últimos 6 años, la palabra constitución y constitucionalismo ha venido a instalarse en la discusión nacional y en la agenda. Ha habido sendas resoluciones de la Corte respecto de acciones de inconstitucionalidad contra leyes y contra reformas a la propia Constitución. Se han identificado algunos vicios que les llaman invalidantes y otros subsanables. ¿Nos podría hablar al respecto? Sí, los últimos 6 años ha evolucionado este medio de impugnación, no tanto porque cambie legislativamente su regulación, pero sí su interpretación y su aplicación, y también el litigio respecto de las reformas y por qué no, hay que decirlo también, el actuar de los operadores políticos va generando que los conflictos sean distintos. Desde el nacimiento de las acciones de inconstitucionalidad, bajo un esquema bipartidista materialmente, en el que jurídicamente se resolvían los conflictos, podría ser jurídica la solución, o tripartidista porque estaba el PRD promovió acciones de inconstitucionalidad, se resolvían con una lógica. Actualmente, en la transformación que existió en el sexenio pasado, fue una transformación política sin precedente en nuestro país, que genera un conflicto, un litigio distinto, y eso afecta a la resolución de las controversias. Entonces, los criterios que clasificaban los motivos de invalidez en invalidantes o subsanables, por ejemplo, el del proceso legislativo, así como otras reformas que tenían que ver con la protección de derechos humanos, reconocimiento de tratados internacionales y la lectura que se fue dando por los propios operadores judiciales, llevó al enfrentamiento que no resolución de los conflictos o controversias que tuvimos y que dieron origen a la reforma judicial. Sin calificar de un extremo a otro que sea bueno o malo, considero que el reto, el desafío de la transformación política y que ha generado el litigio en esta materia lleva a que la propia Corte ajuste o revise los criterios que en una época surgieron, pero que en esta época tendrían que valorarse a la luz de las mayorías que se están apoyando las reformas. Hay un autor, Peter Heberle, o los autores alemanes constitucionalistas, reconocen que hay que atender a la realidad y que una reforma legislativa o política sería el texto constitucional. Cuando tiene un amplio consenso mayoritario, debe ser deferente el poder, la Corte Constitucional en su análisis y en su interpretación, con esa mayoría que se generó en un consenso democrático. Eso no quiere decir que se avale cualquier reforma, pero sí que este contexto no puede ser distanciado desde una visión extremadamente objetiva que se aparte de la realidad. Por ejemplo, en el proceso constitucional, si tiene un amplio consenso una reforma, no solo en la mayoría legislativa, sino un consenso social, un respaldo social y político, pues sería muy cuesta arriba que porque no se citó a una hora determinada a una comisión o porque no se votó de una manera como estaba en el reglamento o que no se integró de una forma debida al reglamento, consideremos que eso es un vicio invalidante, sino que tendría que valorarse, por ejemplo, ese requisito tiene que valorarse paso por paso. Y el otro punto, la acción o el amparo contra reformas constitucionales, el texto constitucional de supremacía constitucional ya lo prohíbe, pero además considero que tenemos que distinguir para efectos de los controles constitucionales dos problemas. Un problema es la validez del texto constitucional desde el punto de vista sustantivo o los argumentos que puede haber de invalidez
desde el punto de vista de su confrontación con los tratados internacionales de la reforma constitucional y que se puede discutir en el ámbito legislativo, en el ámbito político y que se puede plantear en los conceptos de invalidez o en los conceptos de violación del amparo. Y otro muy distinto, aunque vinculado con este, es la facultad, la competencia que tiene el órgano revisor, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y un riesgo que tenemos los tribunales en estos momentos altamente conflictivos o políticamente competidos, altamente competidos, es que los tribunales, e incluyo aquí a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desborden su competencia con el ánimo de lograr la invalidez que ellos consideran fundada en los conceptos de violación o de invalidez o que teóricamente puede ser sustentada, desbordando la competencia porque eso los deslegitima en el ejercicio del poder. Ese es mi... Le agradezco su respuesta. Muy bien. Sabemos muy bien que la Corte genera criterios que finalmente llegan a ser jurisprudencia y hemos visto cómo ha modificado los mecanismos para generarla. ¿Sí nos puedes hablar un poco sobre estos mecanismos para generarla y cuál ha sido la finalidad de agilizar estos criterios para que sean acatables en todos los juzgados? La evolución de la jurisprudencia ha sido muy interesante y la última reforma relevante en materia de jurisprudencial es la de 2021, la reforma que era para el Poder Judicial, desde el Poder Judicial. Y lo relevante fue que seguir en la reforma a la Suprema Corte para que fuera un auténtico tribunal constitucional. Un gran reto que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el volumen de asuntos. En la reforma actual, con la integración de 9 ministros que van a resolver en pleno, eso va a ser todavía más grave. Entonces la jurisprudencia, nuestro sistema jurisprudencial debe responder a esta realidad, de esta configuración, este mandato que ya exige resolver siempre los 9 en pleno. Tenemos que lograr una eficiencia en esos criterios obligatorios para que tengan un largo alcance. La reforma de 2021 trató de cambiar el sistema de tesis, porque el sistema de tesis lo que hacía era resolver desvinculadamente de los hechos, tomar en abstracto las síntesis que aparecen en el semanario y darles el carácter de ley, y luego generaban conflictos o problemas de aplicación absurdos, llegaban al absurdo en el extremo en su aplicación. El cambio fue la Suprema Corte, solo la Suprema Corte, porque todos los demás tribunales seguimos emitiendo jurisprudencia con 5 resoluciones ejecutorias en el mismo sentido, de manera reiterada, o bien por contradicción de tesis con los plenos regionales. La Suprema Corte sigue siendo competente para conocer de contradicción de tesis, pero para efecto de no esperar los 5 criterios vinculantes, la Suprema Corte puede emitir jurisprudencia con un solo precedente con mayoría calificada. Ahora, el punto central de esto es que la Corte tenga la claridad para transmitir esos precedentes ajustándose a los hechos de la controversia y que en sus consideraciones trate de abordar a profundidad y con el mayor alcance la cuestión para que ese criterio, porque va a tener pocas oportunidades de abordar el tema, unifique la doctrina y sea ilustrativa para los jueces y que puedan aplicarlo en otros casos similares. Esto es una transformación porque es el sistema de precedente que se aparta de lo que antes teníamos del sistema de tesis y que tanto fue denunciado. En la práctica esto ha generado que tengamos que evolucionar para promover o para tratar de cambiar los criterios porque se desapareció la modificación de tesis y la forma en que se venía entendiendo, y considero que un tema urgente sí va a ser en la reforma es revisar si la jurisprudencia de la 11ª época hacia atrás va a seguir siendo vinculante, porque va a ser muy difícil que se modifique ya la jurisprudencia de las salas de la Corte. Muy bien, gracias. Gracias por su respuesta. En el tiempo restante, nos gustaría escuchar sus propuestas para mejorar el sistema de justicia mexicano de llegar a ser ministro. Es una gran oportunidad la reforma judicial. Me abre las puertas a un espacio que no estaba abierto en
en el marco constitucional anterior, abierto en el sentido de ahora que una convocatoria, más de 400 aspirantes en este comité y que podamos ser entrevistados como en este momento. Aprovechando esa oportunidad, lo que advierto es que la Corte va a evolucionar en este cambio, ya lo dije, no van a existir salas. La Corte va a dejar de ser, el presidente de la Corte va a dejar de ser presidente del Consejo de la Judicatura Federal y además va a tener que ser evaluado por el Tribunal de Disciplina. Bajo ese contexto, los ministros dejan de ser aquellos titulares que eran intocables, que ya no eran evaluados y que tenían la última palabra también administrativamente. Pero siguen designando a los miembros del órgano de administración y ahí es una labor fundamental para elegir a las mejores personas que logren dar cauce a la reforma judicial en el sentido que se busca el acceso a la justicia, acercar la justicia a la gente, buscar nuevas formas de impartición de justicia que permita llegar a los lugares donde no ha llegado la impartición de justicia. Los reclamos en las manifestaciones en contra de la reforma eran graves de la ciudadanía en el sentido de que ahora sí salíamos a marchar, pero ¿cuándo marchamos por las víctimas de Atenco? ¿Cuándo marchamos por las víctimas de violaciones a derechos humanos? Los reclamos de la ciudadanía eran muy graves, están presentes y el Poder Judicial tiene que hacerse cargo de ellos. Tenemos que buscar mecanismos para acercarnos. Como ya lo mencioné en la jurisprudencia, hay que buscar que los criterios sean claros, que atiendan a los hechos, que se puedan transmitir con claridad. Dotar de certeza en la interpretación constitucional, revisar nuestras competencias para que el ejercicio de la labor de la Suprema Corte no sea avasallante respecto de los demás poderes, sin desconocer su labor de control constitucional. Y, a su vez, ser garantes de los derechos humanos porque esa facultad la sigue teniendo la Suprema Corte de Derechos. Muchas gracias por sus respuestas. Lamentamos que el tiempo se concluya. Le agradecemos su presencia, los felicitamos por haber llegado a esta etapa y le pedimos que esté pendiente de las subsecuentes notificaciones del comité y que no se levante hasta que le den la señal.